Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 101 y el título de la reflexión de hoy es El camino que transforma vidas. Las lecturas las encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 27 y 28, el Salmo 101 y el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 26. ¿Cuál es este camino que transforma vidas? El camino de la obediencia, que nos acerca a Dios, y estando en la presencia de Dios somos transformados por su luz admirable desde dentro hacia afuera. Y vemos como el Salmo 1 es un salmo que nos lleva a vivir en integridad, a reconocer que los caminos de Dios son perfectos, y en el Evangelio Jesús nos va a mostrar que el pecado es lo que nos hace estar alejados de Dios y enfermar, porque cuando hay culpa y hay condena, empezamos a manifestarlo en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos sabemos perdonados, podemos experimentar el amor de Dios y ese amor empieza a sanarnos. Veamos, en los capítulos 27 y 28 del Deuteronomio se subraya que la obediencia es lo que nos hace permanecer unidos a Dios. Cuando decidimos desobedecer, vamos por un camino contrario, por un camino que termina en destruirnos. Por eso estos capítulos hacen énfasis en que es muy importante meditar en la palabra de Dios para poder seguir unidos a Él. Cuando conocemos sus mandatos de amor, nos damos cuenta la razón de cada uno de ellos y empezamos a comprender ese sentido. Cuando lo logramos hacer con todo nuestro ser, pues vamos a empezar a caminar por ese camino que Jesús vino a transitar, que fue el camino de la obediencia. Y Él fue el ejemplo, y recordemos que todo lo que necesitamos se lo podemos pedir a Jesús, porque así como Él tomó todo nuestro pecado, nosotros tomamos toda su santidad y todo lo que necesitamos para estar en este caminar. Entonces es ir todos los días a la presencia, que es un encuentro cara a cara, que tú le miras y Él te mira, y esa mirada nos transforma y nos lleva hacia nuestra santificación, nuestra purificación. Y el Salmo 101 es conocido como un salmo de integridad y de compromiso. Es comprometerme a vivir de una manera coherente, o sea, que lo que yo diga, lo que yo haga y lo que yo piense sean lo mismo, que no hayan deseos ocultos dentro de mi corazón, y que yo me rodee de todo lo que me va a ayudar a permanecer en la voluntad de Dios. Vamos a leerlo. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme.
No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Entonces vemos cómo es una decisión de poder elegir con quién tú quieres rodearte. Sin decir que vamos a excluir a las personas, no, sencillamente como lo hemos dicho, las personas que están cerca a nuestro alrededor, esas que nos tienden la mano, esas que nos ayudan a crecer en todos los sentidos, pues deben tener una vida íntegra para que nos podamos ayudar a crecer. Pero siempre he dicho que es el Espíritu quien te dice y te ayuda a examinar, que a veces podemos engañar a las personas con nuestros actos aparentemente piadosos, pero en nuestro corazón hay otra cosa. Entonces realmente es pedirle al Espíritu Santo que nos rodee de esas personas íntegras que nos van a ayudar a crecer en este caminar con Dios y que nosotros también vamos a ser de bendición para ellas. Que recordemos que nosotros vemos las apariencias, pero Dios está viendo el corazón y todo el trasfondo. Entonces siempre es pedirle a Él que nos dé esa paz con las personas que debemos estar, pues en tranquilidad con los que realmente no debemos compartir mucho tiempo y el Espíritu lo va a hacer. Y algo que siempre debemos tener en cuenta es que si alguien no está para permanecer en tu vida, no significa que tú no puedas ayudarlo alguna vez que necesite ayuda. Estamos hablando desde esos cercanos que nos van a impulsar, así como la historia del paralítico que vamos a leer ahora. Y en Lucas 5 vamos a ver varios aspectos. Vamos a empezar con el que dice: ven hacia aguas profundas. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Y vemos aquí cómo la confianza de Simón en Jesús lo llevó a remar aguas profundas, a remar mar adentro, cuando él era un pescador experimentado y sabía que si no había conseguido, pues no lo iba a hacer en ese momento. Pero creyó en lo que Jesús le decía y fue. Entonces esa es la invitación, que nosotros no nos dé miedo a ir a aguas más profundas, porque Dios nos va a sostener, porque dice su palabra en Isaías: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. O sea, ir a aguas profundas traen desafíos. Pero debemos tener siempre la certeza de que Dios va a estar con nosotros. Así hayan dificultades, Él va a estar ahí acompañándonos. Y vemos cómo por creer en Dios, la barca de Simón se llenó de peces. Entonces, si creemos en Dios, toda nuestra vida se va a llenar de prosperidad. Es ir a esas aguas profundas, a veces de cosas desconocidas, externas, pero también pueden ser aguas profundas internas, lo más recóndito de nuestro ser, para que el Espíritu Santo entre y nos transforme y pueda Él fluir, porque del interior de cada uno de nosotros los creyentes
fluyen ríos de agua viva cuando el Espíritu Santo está lleno. ¿Lleno de qué? De la palabra, de momentos con Dios. Y vemos en los versículos más adelante, en el 12, una invitación a una vida transformada. Esta parte de la historia de Lucas habla sobre el leproso, que el leproso le dice que si quieres puedes sanarme, y él le dice sí quiero. Entonces este hombre tenía una lepra muy avanzada y él le suplicó a Jesús que lo sanara, y él lo sanó, le dijo queda sano, y le dijo que no le dijera a nadie, que se presentara a los sacerdotes y llevara lo que Moisés le había dicho, pero él no lo hizo así. Él empezó a hablar y a decir a grito tendido que lo que Jesús había hecho, pero lo que Jesús quería era que la vida limpia y obediente del leproso, no sus palabras, dieran testimonio de lo que Jesús hizo. Y mira que nosotros, ¿cuántas veces Jesús hace algo en nuestro interior y salimos es a contarlo? Eso realmente a veces nos hace quedar en ridículo, porque ¿qué es lo que valida un testimonio? Que se vea. Entonces, si Dios ha hecho algo en ti, eso se va a notar. Se va a notar en el trato, se va a notar en el amor que das, se va a notar en tu generosidad, se va a notar en cada aspecto de tu cotidianidad, y eso va a gritar más fuerte que lo que tú puedas decir con tus palabras. Claro, hay que decir, hablar de la buena nueva, mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero recuerda que a veces hablamos más de lo que se ve, y es lo que se ve lo que realmente impacta y toca el corazón de las personas. Entonces, así como Jesús le dijo a este leproso, Él nos dice hoy a nosotros: yo estoy trabajando en ti, pero que sea tu forma de vida, que sea el trato que le das a las personas, lo que hable. Cuando alguien te pregunte por qué tú eres distinto, tú puedas decir: es porque el Espíritu de Dios está sobre mí y Cristo vive en mi corazón. Por eso soy diferente, tiene más validez, y la gente cree en ese testimonio cuando la persona es un evangelio vivo. A veces nos damos muchas flores. Y la otra parte es la historia del paralítico sanado. Dice que iban con 4 amigos y que esos 4 amigos los metieron por allá por el techo de la casa, quitaron las tejas y lo tiraron a Jesús. Por eso te decía de las personas que iban a estar a tu lado. O sea, deben ser esas personas de fe como estos 4 amigos del paralítico, que sin importar las multitudes, las dificultades, presentaron a su amigo ante Jesús. Entonces, esos son los amigos cercanos que nosotros necesitamos, y eso es lo que si tú le pides, Dios te los va a poner. Esos parceros que te llevan a Jesús. Y vemos que en este relato, cuando Jesús lo ve, lo primero que le dice al joven paralítico es: tus pecados son perdonados. ¿Y por qué tus pecados? Porque cuando hay pecado en nuestro interior, pues no hay una relación con Dios, no hay una comunión con Él. Y el sentirnos perdonados nos hace volver la mirada a Dios, porque sabemos que es algo que nosotros no podríamos perdonar. Y eso quita la culpa y la condena, que es lo que en últimas termina enfermándonos. Que si uno puede analizar personas con diferentes enfermedades fuertes, si tienen una tranquilidad, los tratamientos
funcionan de mejor manera. Si tienen una paz, pues las cosas son distintas, los resultados son diferentes. Entonces, si el paralítico se sintió perdonado, pues no sentía que tenía esas cadenas pesadas que él estaba cargando. Y después le dijo: toma tu camilla y levántate. Claro, él a sentir el amor de Jesús en ese momento, pues él siente esa confianza. Y así como Simón echó las redes cuando él en su experiencia sabía que no iba a encontrar peces, asimismo el paralítico le creyó que cuando él se iba a levantar, no se iba a caer, sino que iba a poder seguir caminando, porque creyó en Jesús, en su palabra y en lo que él había pronunciado. Y eso es lo que hoy nos dice la palabra. ¿Qué camino nosotros estamos transitando? ¿El camino de la duda o el camino de la obediencia, el camino de la fe, el camino de la confianza en Dios? Mira que si tenemos fe como un granito de mostaza, le podemos decir a las montañas que se muevan y ellas se moverían. Pero nuestra fe es muy, muy pequeñita. Por eso pasamos la vida transitando un camino que nos aleja de Dios. A veces pensamos que es solamente grandes pecados y vemos como que es la lujuria, el sexo descontrolado, pero no, la duda también nos aleja, el chisme también nos aleja, el miedo también nos aleja. Hay muchos caminos que nos alejan de Dios y esos son los caminos de desobediencia. Volvamos nuestra mirada a Jesús, a lo que Él hizo por nosotros, porque es un encuentro de dos miradas. Nos vemos cara a cara, lo contemplamos y Él nos va transformando. Recordemos que solamente Él nos salva y no es una salvación del infierno, no. ¿Saben qué es la salvación? Hoy un sacerdote lo explicaba muy bien. Jesús nos salva para sacar el mayor potencial de nosotros, de que nuestros dones, nuestros talentos, nuestros carismas sean usados al 100% para nuestro desarrollo personal y la extensión del reino. Qué maravilloso es este regalo, ¿cierto? De poder utilizar todo lo que Dios puso en nosotros para beneficio de esta sociedad. Y eso es lo que Dios quiere que todos hagamos, que podamos confiar en Él y que nos dejemos transformar por su gracia y por su amor. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos, le pedimos al Padre que nos examine y que mire si hay maldad en nuestro interior, que nos mire si vamos por caminos de desobediencia y nos muestra el camino de regreso a sus brazos. Le pedimos que aumente nuestra fe para que podamos ver su obra maravillosa. Le pedimos que con su sangre preciosa nos limpie de toda culpa y de toda condena, que podamos recibir esa gracia de su amor y empezar a sanar nuestro corazón. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.